trabajadores y trabajadoras. Este es el primero de una serie de videos en los que compartiremos con ustedes temas de coyuntura política, economía, de derechos laborales, derechos de las mujeres, medio ambiente y cultura, desde el punto de vista de los trabajadores. Les damos la bienvenida a este primer video. Somos La Voz de los Trabajadores y hoy hablaremos sobre la Revolución Rusa de 1917. El mundo ha empezado a convulsionar, con hechos que resquebrajan la supuesta tranquilidad en la que vivimos. Muchos países de Latinoamérica, así como países de África y Europa, han sido protagonistas de multitudinarias protestas. Pero, ¿por qué protestan? Empecemos hablando de Ecuador. Hace unas semanas, el gobierno ecuatoriano decidió responder a una exigencia del Fondo Monetario Internacional y aplicar políticas de recortes de derechos. Junto con esto, intentó quitar los subsidios a los combustibles, lo que haría que el precio de este se incremente por lo menos en un 150%, lo que por supuesto traería consecuencias como el encarecimiento del costo de vida y evidenciaría aún más la situación precaria de los trabajadores ecuatorianos. Por otro lado tenemos a Chile, un país que se consideró durante años como un ejemplo en la aplicación de políticas neoliberales, ya que supuestamente estas funcionaban a la perfección. Lo que se evidencia en estas últimas semanas es que en realidad el pueblo chileno ha sido sometido a una serie de recortes en sus derechos laborales, de salud y educación. La gota que colmó el vaso fue el aumento en la subida de los pasajes del metro, revelando las reales condiciones de vida, privatización y desigualdad propios de este sistema. La respuesta del gobierno frente a las movilizaciones, lejos de resolver el problema, fue enviar a las Fuerzas Armadas y al Ejército a reprimir a quienes legítimamente reclaman por una vida mejor, incluidos estudiantes que en algunos casos fueron sacados incluso de sus propias viviendas. Hasta el momento se sabe que producto de esta fuerte represión hay 3.535 detenidos, 1.132 heridos, 43 niños maltratados, 19 denuncias de violencia sexual y miles de desaparecidos. Para nuestros hermanos chilenos, toda nuestra solidaridad y nuestra profunda admiración. Al otro lado del mundo tenemos España, donde el pueblo catalán ha salido en multitudinarias marchas en solidaridad con 7 activistas independentistas, quienes han sido encarcelados bajo la acusación de terrorismo, una campaña falsa y mediática que además criminaliza y provoca repudio hacia el movimiento independentista. Y luego está el Líbano, en África, donde se desató una movilización sin precedentes, luego de que el Ejecutivo anunciara introducir impuestos a las llamadas de WhatsApp y otras aplicaciones. Esta fue una de las medidas, entre tantas otras, tomadas por el primer ministro para salir de la crisis. Finalmente, pese a las promesas del gobierno, las protestas se convirtieron en un reclamo generalizado contra el manejo de la crisis, el costo de vida, la falta de empleo, el alto a la corrupción y la petición de la renuncia de su presidente. Por supuesto, estos no son los únicos países que durante todo el año y estas últimas semanas se han levantado contra sus gobiernos. Están Haití, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Panamá, Francia con los chalecos amarillos, todos movilizados por una causa en común. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la Revolución Rusa? Fueron las condiciones de vida concretas. Rusia, un país que en su mayoría era una población campesina, analfabeta y pobre, se alzó en una revolución que nació de un reclamo pidiendo por pan, paz y tierra. Y es esta población organizada, encabezada por los trabajadores, quienes logran canalizar estas demandas en mejora de las condiciones de vida. Derrocan al zar Nicolás II y forman un gobierno de los trabajadores. Producto del triunfo de esta revolución, se obtuvieron derechos para los trabajadores, derechos para las mujeres que ni siquiera en países como Estados Unidos se habían logrado, además de derechos para las minorías. Estas reivindicaciones, muy importantes, que se mantuvieron los primeros años de ganada la revolución hasta la burocratización de la Unión Soviética. La historia se repite y esta es una clara muestra que la movilización de la población junto con la de los trabajadores organizados puede lograr grandes cosas. El capitalismo es un sistema nefasto que está en crisis y con el objetivo de salvarse de su inminente caída
Pretenden arrastrarnos con ellos, haciendo que paguemos su crisis, imponiendo políticas hambreadoras y reprimiendo al pueblo trabajador que lucha por una mejor vida. Esperamos que este sea el inicio de una nueva revolución por una vida digna para la mayoría pobre y trabajadora del mundo entero. Y ahora nos despedimos, no sin antes comentarles que también pueden adquirir nuestra prensa, en la que encontrarán mayor información, así como nuestra posición sobre temas de economía, política, derechos laborales, mujer, ecología y cultura. Búsquenos en nuestras páginas de Facebook, comenten, compartan y nos vemos en un siguiente video.